Y así arrancamos el programa de Dosis Diaria con un invitado de lujo. Está con nosotros Oscar Nis, él es secretario de Ciberdefensa de la Nación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en Salta. Muy contento también, por supuesto, de poder entrevistarte. Y bueno, me gustaría que antes que arranquemos, ¿no? me puedas comentar un poquito acerca de vos, ¿no? Cómo comenzaste estando como secretario, ¿no? Bueno, yo soy subsecretario de Ciberdefensa. Subsecretario. Y mi cargo depende, en el Ministerio de Defensa, depende del secretario de Estrategia de Asuntos Militares, ¿no? Sí. Estuve también en la gestión anterior del ministro Rossi, en su primera gestión en el Ministerio de Defensa hasta el 2015. Y bueno, en el 2019, fin del 2019, cuando volvió a ser ministro de Defensa Agustín Rossi, volvió a convocarme para ocupar el mismo cargo que había ocupado en la gestión anterior. Sí. Yo además, bueno, vengo también he trabajado mucho tiempo en el sector privado, en temas que tienen que ver con seguridad, con ciberseguridad. Sí. Así que bueno, era llevar a la administración pública del Estado lo que venía haciendo en el sector privado también. Sí. Y qué lindo, porque la verdad que es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? La política de ciberdefensa y la protección de datos en las organizaciones. Y para comenzar, me gustaría que pueda explicar un poquito acerca de qué se trata, ¿no? ¿Qué es ciberdefensa? Claro. Bueno, viste que a todo ahora se le pone adelante el prefijo ciber. A muchas cosas le ponen el prefijo ciber. A mucho. Por eso también a la defensa se le agregó el prefijo ciber a lo que tiene que ver con la defensa del ciberespacio, ¿no? Sí. Cuando hablamos de ciberespacio hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enorme red de computadoras, de servidores de datos donde se almacenan volúmenes muy grandes de datos. Sí. Estamos hablando también de redes de comunicación. La red de comunicación más importante del ciberespacio es lo que conocemos como Internet. Sí. Entonces, cuando hablamos de ciberespacio y de la defensa del ciberespacio, estamos hablando de una protección, de una defensa de esa porción de ciberespacio que necesitamos los argentinos y esencialmente el sistema de defensa nacional para que siga funcionando, ¿no? Ante cualquier ciberataque que se produzca. Y hablando de ciberataque, ¿cómo que surge, no? Porque también tenemos que hablar de eso. ¿Y por qué surge? Claro. Sí, hay que diferenciar a veces cuando hablamos de ciberataque. En general nos referimos a las estafas que se hacen por WhatsApp, por internet, claro, a ese tipo de delitos que son contra la propiedad de la persona, ¿no? Sí. También es muy conocido, está muy en auge hoy, ese ataque contra las organizaciones cuando les secuestran información y luego piden un rescate. Eso no sé si lo has escuchado, pero se ve mucho en las organizaciones, también contra el Estado. Hace poco una compañía de seguros muy grande del país, la compañía de seguros de la segunda, fue atacada, le secuestraron información y después le pidieron un rescate enorme. Y la semana pasada, sin ir más lejos, le pasó lo mismo a la Comisión Nacional de Valores. Entonces, los ciberataques se producen cuando hay delitos contra las personas, también contra las organizaciones, ya sea públicas o privadas, ¿no? Sí. Los ciberataques son esos, son grupos, digamos, de los mal llamados hackers, grupos de gente que conoce mucho de este tema, y son los que generan ataques importantes, como le pasó a la Comisión Nacional de Valores, como le pasó al ejército chileno hace 15 días que salió en todos los diarios. Sí. O sea, son grupos que se dedican a hacer estos ataques con fines económicos o con fines políticos o institucionales para deteriorar la imagen, la reputación de una organización, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si en el próximo bloque me responden la pregunta por qué resulta necesaria la política en la ciberdefensa? ¿Me parece? Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y bueno, ya continuamos con Dosis Diaria. Y volvemos, por supuesto, con otro bloque y ya lo tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, como le había comentado en el bloque anterior. Está con nosotros Oscar Nis, él es subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, ¿no? Y veníamos a hablar un poquito acerca de lo que es ciberdefensa. Y había quedado, por supuesto, una pregunta inconclusa, o mejor dicho, sin desarrollar, ¿qué tiene que ver con esto, no? ¿Qué resulta necesario o por qué resulta necesario una política de ciberdefensa? Bueno, Cecilia, resulta necesario porque nosotros necesitamos en el país que siga funcionando
lo que llamamos Internet o ciberespacio, que siga funcionando ante cualquier circunstancia, ya sea ante un desastre natural, por ejemplo, y ahora te explico de qué trataría, Sí. o ante la consecuencia de un conflicto armado. El ciberespacio o su principal red de comunicación, que es Internet, como te comentaba, es necesario para realizar compras, para usar los medios de comunicación, YouTube, todo esto que usamos todos los días, para comunicarnos por WhatsApp, y también para la administración gubernamental. O sea, toda la administración pública, cuando vas a hacer un trámite aquí en Salta, seguramente que muchos se hacen por Internet. Sí. Bueno, imagínate vos si eso no funcionase. Durante un día, 2 días, 3 días, un mes. Se volverían locos todos los compradores impulsivos. Sí, pero además de los compradores se paraliza el Estado. También se paralizaría todo. Claro, no se puede realizar ninguna gestión, Sí. se paralizarían las comunicaciones, no podrías mandar un correo electrónico a nadie, o sea, sería un caos. Sí. Ese caos ha sucedido en algunos países cuando algún Estado-nación, ataca a otro Estado-nación a través del ciberespacio. Sí. Yo, fuera acá del área, te había comentado, por ejemplo, que el primer ataque importante de un Estado a otro fue de Rusia atacando a Estonia en el año 2007, que paralizó a Estonia durante 48 horas. O sea, durante 48 horas Estonia no tuvo acceso a la red de Internet ni al ciberespacio. Claro, imagínate el caos que eso produce, ¿no? Un caos. Claro, entonces, ¿para qué hay que asegurar y proteger el ciberespacio? Para que siga funcionando ante cualquier conflicto bélico, aunque no sea protagonista Argentina. Sí. Por ejemplo, en este conflicto armado que entre Rusia y Ucrania se sufren consecuencias en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no exporta, en tiempo y forma, no exporta material que ellos lo consideran material sensible, que es material informático, material tecnológico, para que mantener las redes informáticas, para que sigan funcionando las entidades financieras con su sistema financiero. O sea, hay un deterioro, digamos, en la cadena de suministro de electrónica. Sí. En Argentina en particular, no solo por la restricción cambiaria, sino también por este suceso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí. Ahora también, por ejemplo, en época de pandemia, las empresas que se dedican a mantener funcionando las redes de comunicación a nivel mundial, que las redes de comunicación a nivel mundial van por cables submarinos por debajo del mar. Sí. Esas redes necesitan mantenimiento y las necesitamos para comunicar a Argentina con el resto del mundo, por ejemplo. Sí. Con esas redes... La conexión, ¿no? Claro. Desde Argentina salen, por ejemplo, 7 cables de fibra óptica que salen desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de las Toninas. De ahí salen 7 cables que nos comunican con el resto del mundo. Esos cables son de empresas privadas, no son estatales. El último lo instaló, creo que Google fue, no recuerdo bien. Sí. Esos cables llevan mantenimiento. Hay poquitas empresas en el mundo que se dedican a mantenerlos. Navegan con barcos, los mantienen porque están abajo del agua, imagínate. Sí. Bueno, durante la pandemia, por el tema de la cuarentena, estas empresas no salieron a navegar durante un mes y medio. Sí. Imagínate que ese escenario se hubiese prolongado durante un año, que esas empresas no salgan a navegar. Sí. ¿Qué pasa? Hoy estaríamos incomunicados en Argentina y en casi todo el mundo. Entonces digo, el ciberespacio o Internet hay que mantenerlo funcionando, necesitamos que siga funcionando ante conflictos armados, ante desastres naturales, si querés incluir desastres como la pandemia, ¿no es cierto? Pandemias mundiales. Entonces todo eso hay que protegerlo y necesitamos que siga funcionando. Y lo protegemos a través de ciberseguridad y ciberdefensa. Ajá. El Estado entonces, obviamente, que tiene la responsabilidad de procurar de que todo esto siga funcionando. Sí. Es la parte del deber ser del Estado, ¿no? Sí. Entonces, para esto hay parte de esa protección del ciberespacio que se ocupan las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa, y hay parte que lo hace la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que está en Jefatura de Gabinete de Ministros. Sí. Esta parte que está en Jefatura de Gabinete de Ministros se encarga de dictar normas, estándares y, digamos, procurar de que toda la administración pública y también empresas privadas comiencen a asegurar sus redes informáticas. Sí. Comiencen a asegurarlas a través de la incorporación de procesos de protección, a través de la incorporación de estándares internacionales de buenas prácticas en las redes informáticas, etc., ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, hace poco, hace 6 meses más o menos, adoptó una de las normas del Estado Nacional, una disposición 641 en la disposición,
donde les exige para todas las compañías aseguradoras que protejan sus redes informáticas para que no sean vulneradas. Porque necesitamos, ser ciudadanos, necesitamos que las redes o que los sistemas, que las compañías, que esté todo funcionando. Claro. Sí, todo funcionando. O para que esté todo funcionando necesita que esté protegido. Total. Entonces el Estado de a poco les va exigiendo, no solo a la administración pública, no solo a sí mismo, sino a las empresas privadas grandes, que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, el Estado les exige, de a poco, les exige de que aseguren esas infraestructuras tecnológicas, esas redes de computadoras, como decías antes, para que sigan funcionando. Sí. Y ahora en la parte militar, que me Sí. llama muchísimo la atención, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo sería la misión, no? Bueno, Para llegar a... claro, las Fuerzas Armadas, como todos saben, tienen por un lado el ejército, que se mueve en la tierra, la armada que se mueve en el mar, y la Fuerza Aérea que protege el espacio aéreo. Sí. Hay otra cosa nueva, que empezó en el 2014, se formalizó en Argentina, que es un comando militar que se dedica a proteger el ciberespacio, digamos, esa cuarta dimensión de la defensa nacional. Teníamos tierra, mar, aire y también el ciberespacio, que es transversal a estas otras tres. Entonces hay un comando especializado en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entrenado, alistado, adiestrado para proteger el espacio cibernético. ¿En qué consiste? Es proteger el espacio cibernético de interés para la defensa nacional. Sí. Eso quiere decir que todo el sistema de defensa nacional, te hablo desde Casa Militar, en la Casa Rosada, hasta los sistemas de armas, como la fragata Buchar, que se incorporó hace 2 años atrás, todo eso siga funcionando, aun si hay un inconveniente del ciberespacio, ¿verdad? Sí. Ya sea, como dije antes, consecuencia de un desastre natural o de un conflicto armado. El sistema de defensa de la nación tiene que seguir funcionando en el ciberespacio. Las redes informáticas tienen que seguir funcionando. Sí. Así como tiene que seguir funcionando el sistema de provisión de energía eléctrica, como tiene que seguir funcionando la provisión de agua, tiene que seguir funcionando las entidades financieras, etc., ¿no? Hoy por hoy, la ciberdefensa se ocupa de la defensa del sistema de defensa nacional. Sí. Quizás el día de mañana tenga alguna participación también en la defensa de algunas de las infraestructuras que llamamos críticas, como son entidades financieras, hospitales, compañías de seguro, provisión de agua, de energía, etc. Sí, y mira qué importancia tiene, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es el cuidado, por así decirlo, como dice defensa, del cuidado, ¿no? De lo que es la protección de la comunicación, por ejemplo, como estaba describiendo, ¿no? Pero hay diferencia entonces entre ciberseguridad y ciberdefensa, que eso era lo que me gustaría que pueda explicar. Claro, ciberseguridad en general refiere a dar una protección cibernética a las redes informáticas de cualquier organización. Sí. O sea, yo tengo un banco, tengo una red informática, una red de computadoras, le brindo protección a esa red de computadoras con tecnología, con procesos, con recursos humanos. Le brindo seguridad, a eso se llama ciberseguridad. Sí. Y hay estándares internacionales, que es una suerte de checklist donde uno cumple todo eso y asegura esa red de computadoras, si querés, de un banco. Ahora, la ciberdefensa, a diferencia de esto, es en parte proteger una red de computadoras o una porción del ciberespacio, es en parte eso, pero además la ciberdefensa tiene una diferencia muy grande con la ciberseguridad, ya que conlleva a la ciberdefensa la capacidad de ataque, la capacidad ofensiva en el ciberespacio. Sí. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas en Argentina y en todo el mundo tienen que tener la preparación como para llevar adelante una operación ofensiva en el ciberespacio. Sí. Argentina, por su ley de defensa, Argentina tiene una defensa defensiva, disuasiva y cooperativa, ¿no es cierto? Sí. Colaborativa. No ofensiva, o sea, Argentina por su ley de defensa no puede salir a atacar a nadie, no puede salir a atacar a ningún país vecino, por ejemplo. Sí. Ni por aire, ni por tierra, ni por mar, ni por el ciberespacio tampoco. Pero sí, por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen que estar entrenadas para defenderse. Para defenderse a veces tienen que atacar a quien los está atacando. A quien está atacando, claro. Claro. En medio de defensa, ¿no? Qué importante. Sin embargo, hay otros países que no tienen esta ley de defensa defensiva como nosotros. Un ejemplo que vemos hoy día, Rusia, que llevó adelante un conflicto armado con Ucrania, y Rusia sí está operando en el ciberespacio, atacando a Ucrania desde el ciberespacio, a la vez que lo ataca con armas convencionales, ¿no? Claro, sí, qué importante.
Y preguntarle también acerca de que si existen academias de cibercapacitación en Argentina. ¿Te parece si me lo puedes responder en el próximo bloque? Sí, como no. Cuando volvamos, por supuesto. Así que los invito a que se queden ahí. Y volvemos, por supuesto, con el último bloque y hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior un poco de cómo es el desarrollo de su trabajo, ¿no?, de lo que es la ciberdefensa, ¿no? Y también le preguntaba acerca de si existen alguna academia de cibercapacitación en Argentina. Sí, Cecilia, existen en Argentina, bueno, la verdad que tenemos un sistema de educación muy importante, ¿no? Sí. A nivel, digo, comparado con Latinoamérica. Y en Argentina sí, existen varias universidades que tienen tecnicaturas y tienen carreras de posgrado de ciberdefensa y ciberseguridad. Por ejemplo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, tiene un posgrado importante de ciberdefensa. También lo tiene la UNDEF, que es la Universidad de la Defensa Nacional, y después hay algunas otras universidades que tienen diplomaturas o cursos más chicos. Pero es una capacitación, la verdad que para los chicos interesantísima, tiene desocupación cero hoy día, y es un oficio, una profesión muy bien pago, ¿no? En particular para las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa el año pasado armó, bajo la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional, el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, único en Latinoamérica hasta ahora, donde se capacitan los oficiales y suboficiales en esta especialidad que es la ciberdefensa, ¿no? Sí. Y en eso el Ministerio de Defensa viene haciendo un desarrollo importante, una inversión importante, económica también, no solo en la formación de oficiales y suboficiales, sino también en la incorporación de tecnología. Fundamentalmente lo que estamos procurando ahora es incorporar tecnología desarrollada en el país para la ciberdefensa y para la ciberseguridad. Nuevas tecnologías, digamos. Son nuevas las tecnologías, digamos. Sí, no tan nueva, es software que hace años que se viene desarrollando en todo el mundo para distintas cosas, sí, pero es software y algo de hardware, en este caso específico para proteger redes informáticas, ¿no? Sí. La inversión que se está haciendo es importante, el Fondo Nacional de la Defensa, que es un fondo que por ley todos los años le da al Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas una parte importante del presupuesto para reequipamiento, también se utiliza, parte de esos fondos se utilizan para la ciberdefensa, ¿no? Sí. Así que sí, hay lugares donde capacitarse, el Ministerio de Defensa los propicia, incluso hay becas que se le da a oficiales y suboficiales para que salgan al exterior a capacitarse en otros lugares. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. ¿Solamente militares no pueden acceder a la academia? No es necesario. No, bueno, en la UBA por supuesto que no, en la Universidad de Defensa Nacional tampoco, pueden ser civiles y militares. Sí. Y en el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, por ahora sí, hasta el año que viene son solamente militares, y a partir del 2025 sí pueden ir civiles a capacitarse. Sí. Pero bueno, sí, hay bastante lugares de capacitación, falta. Los informáticos hoy día tienen trabajo, todos los informáticos en Argentina tienen trabajo. Sí. Y todos los que se dedican a la ciberseguridad, ciberdefensa y cibercrimen tienen trabajo. ¿Y el cibercrimen cómo sería? Esa es la tercera pata que no hablamos, que es cuando se produce un delito contra la propiedad individual de la persona. Sí. Por ejemplo, esas famosas estafas que aparecen por WhatsApp, donde te roban la cuenta, la credencial de tu cuenta bancaria, o le piden dinero a tus amigos, viste, una vez te robaron la cuenta de WhatsApp. O sea, todas esas estafas, todos esos delitos contra la propiedad constituyen lo que llamamos ciberdelito o cibercrimen. Sí. Y la investigación de eso lo lleva adelante el Ministerio de Justicia, de Seguridad. De Seguridad. No de Defensa, ¿no? Que son otra cosa. Pero sí, bueno, el delito contra la propiedad existe y se ve cada vez más. Sí. Y eso también es muy importante, ¿no? Lo que vos decís, cibercrimen, claro, que no deja de ser también muy importante. Y bueno, esto también relacionado con la ciberseguridad, ¿no? Creo que es que lo asegura o lo protege, digamos, ¿sería? Sí, en definitiva. A la persona, ¿no? Quien fue. Claro, en definitiva, bueno, la ciberseguridad, el foco de la seguridad, o digamos el centro de la seguridad, en todos sentidos, la seguridad en todos sentidos, es la persona, ¿no? Sí. El bienestar de la persona y el evitar un acto delictivo contra las personas. Así que la ciberseguridad, el foco de la ciberseguridad, en definitiva,
en última instancia son las personas. Sí. ¿Hay cooperación, por así decirlo, entre autoridades de defensa y autoridades redes civiles, por así decirlo? Sí, sí, en esto de la ciberseguridad y ciberdefensa hay bastante diálogo y cooperación con organismos privados, nacionales e internacionales también, y hay mucha cooperación a nivel internacional entre los distintos países, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el Estado Nacional cómo apoyaría entonces la defensa en este sentido de la seguridad o defensa? El Estado Nacional lo que hace, vos necesitas tres cosas. O sea, el Estado Nacional se ocupa de apoyar a la ciberseguridad y la ciberdefensa en tres sentidos. Uno es con la formación de recursos humanos, como dije antes, que eso es fundamental. La segunda es con normativas, con leyes, con normas que regulen y que exijan a las organizaciones asegurar sus redes informáticas, así decirlo. Y la tercera es invirtiendo económicamente en tecnología para la ciberseguridad y ciberdefensa, ¿no? Sí. Después se estudia para trabajar eso también en la política de ciberdefensa. Y se estudia, como yo te decía, en general. ¿Con la academia o hay otro? No, en general es vía la academia y en general la mayoría de los informáticos, de cualquier carrera informática, cualquier chico que estudia sistemas, ingeniería de sistemas o cualquiera de esas carreras afines, sale con una preparación ya en algo de seguridad informática, de ciberseguridad. Después lo que necesita es una especialización que puede llevar un año en manejar herramientas de ciberdefensa y ciberseguridad, pero cualquier informático sale inmediatamente capacitado. Mucha tecnología. Sí. Tiene que saber, por supuesto, tiene que saber mucho acerca de lo que es la tecnología. Tal cual. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Algún tema que no hemos tocado y que sientas que tenés que decir y que es algo muy importante? Sí, yo creo que como la ciberdefensa, la ciberseguridad y el ciberespacio, tienen que ser políticas de mediano y largo plazo. El Estado tiene que seguir propiciando estas políticas y con una línea de trabajo, con políticas como las que estamos llevando adelante ahora nosotros, que nos permitan en pocos años tener una Argentina cibersegura, digamos. Necesitamos continuidad política. Sí. Y preguntarte antes que te vayas, ¿cómo te sentiste acá en Salta, no? No, muy bien, muy cómodo, muy lindo. Nosotros venimos contando en todo el país estos temas, recorriendo el país con estos temas, contándolo, y en Salta en particular me sentí bárbaro, muy lindo, una semana, unos días de calor, encima nos tocaron un veranito. Sí, lindos días. Y comiendo la comida regional, típica acá. ¿Te gustaron las empanadas? Sí, he probado ya. Soy un catador de empanadas salteñas. ¿Ah, sí? Qué bueno, nosotros esperamos que vuelvas, por supuesto, y que puedas compartir con nosotros no tan solo las empanadas, la comida, sino también esto de poder informarnos, ¿no? Qué lindo mantenerse informado y aprender, ¿no? Porque yo siempre digo, todos los días aprendemos algo. Hoy aprendimos importante todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el ciberespacio, ciberseguridad, ciberdefensa, cibercrimen, que me gustaría que un poquito que nos puedas cuando vuelvas, por supuesto, que considero que sí va a ser así, y nos pueda comentar un poquito más acerca de esto, ¿sí? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí, y bueno, yo agradecerles a todos los que están ahí. Muchísimas gracias, Sofi, ya nos toca irnos, ¿sí, no? Así que les mando desde acá un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Nos vamos. Chao, chao. Adiós, gracias.